Nunca imaginé que mi vida podría cambiar de forma tan drástica. Mi nombre es Daniel, tengo 32 años y hasta hace poco pensaba que todo estaba en su lugar. Tenía un negocio próspero, una esposa a la que adoraba, mi propia casa y una familia que, a pesar de sus peculiaridades, sentía como mía. Pero la vida, a veces, tiene formas dolorosas de mostrarte la verdad. Todo comenzó hace unos años cuando conocí a Isabel. Ella tenía 26 años, era divertida, cariñosa y, aunque a veces parecía interesada en lo superficial, yo me había enamorado. Creía que con el tiempo nuestro amor crecería y ella aprendería a valorar las cosas sencillas, como yo. Isabel vivía con su madre, Elena, una mujer de unos 53 años que siempre me transmitía una sensación extraña. No era una mala persona, o eso creía, pero su forma de hablar siempre incluía comentarios sobre dinero, seguridad o cómo Isabel merecía lo mejor. No le di mucha importancia, al fin y al cabo, era su madre y entendía que quisiera lo mejor para su hija. Cuando Isabel y yo decidimos casarnos, 2 años después de conocernos, ella me dijo que no quería dejar a Elena sola. Es mi mamá, Dani, no tiene a nadie más, me dijo con esa mirada que siempre me convencía. Yo, que siempre he querido hacer felices a los demás, acepté. Que venga a vivir con nosotros, le dije. Mi casa es grande, hay espacio para todos. Y así, los tres nos mudamos a mi casa, una propiedad que había conseguido con años de esfuerzo y ahorros. Mi casa no era una mansión. La había comprado a los 27 años después de que mi empresa comenzara a crecer. Era una casa de 2 pisos en un barrio tranquilo. Cuando Isabel y Elena se mudaron, quería que se sintieran cómodas. Les dije que decoraran a su gusto, que compraran lo que necesitaran. Es nuestro hogar ahora, les decía, y aunque a veces sentía que Elena se excedía un poco comprando cosas caras sin consultarme, lo dejaba pasar. Quería que Isabel fuera feliz. Mi trabajo era mi orgullo. Con Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, habíamos fundado nuestra empresa de diseño gráfico. Él era el creativo, siempre con ideas frescas, y yo ponía el orden, manejaba los números y cerraba los tratos. Juntos éramos imparables. En 5 años pasamos de ser 2 personas trabajando en un garaje a tener una oficina en el centro de la ciudad con 12 empleados y clientes en todo el país. Ganábamos bien, muy bien. No era millonario, pero tenía suficiente para vivir cómodamente, viajar de vez en cuando y darles a Isabel y Elena una vida sin preocupaciones. Isabel no trabajaba. Cuando nos casamos, ella dejó su empleo de asistente. Quiero dedicarme a nuestro hogar, me comentó. No vi problema. Mi salario era más que suficiente para los tres y me gustaba la idea de que ella estuviera tranquila. Le di una tarjeta de crédito adicional para que comprara lo que necesitara y otra para Elena, porque Isabel insistió en que su madre también necesitaba cierta independencia. Yo pagaba todo, las facturas, los servicios, las cenas en restaurantes, los vestidos que Isabel quería, los tratamientos de belleza de Elena. A veces, al ver los estados de cuenta, me sorprendía lo mucho que gastaban, pero lo dejaba pasar. Es para mi familia, me decía, ellos lo valen. Todo parecía perfecto, o al menos eso pensaba yo, pero el estrés empezó a crecer. La empresa estaba creciendo rápido y con ello venían más responsabilidades. Teníamos un contrato grande con una corporación y las negociaciones eran intensas. Yo trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Llegaba a casa agotado y, aunque Isabel siempre me recibía con un abrazo, notaba que sus conversaciones se centraban más en lo que quería comprar o a dónde quería ir, en lugar de preguntar cómo me sentía. Elena, por su parte, siempre tenía alguna queja, que la casa necesitaba algo nuevo, que su ropa estaba pasada de moda. Yo seguía adelante pensando que era normal, que así eran las familias. Un día todo cambió. Era un miércoles por la mañana. Estaba en la oficina revisando unos documentos para el contrato. Carlos estaba a mi lado, hablando por teléfono con un cliente. Recuerdo que sentí un dolor extraño en el pecho, como si algo me oprimiera. Pensé que era cansancio, que necesitaba un café. Me puse de pie para ir por uno, pero mis piernas no respondieron. Lo último que recuerdo es la cara de Carlos, su voz llamándome mientras todo se oscurecía. Desperté en un hospital, con tubos en mis brazos y un pitido constante a mi lado. Estaba confundido, débil. Miré a mi alrededor esperando ver a Isabel, pero no estaba. En su lugar, Carlos estaba sentado en una silla con la cara cansada pero aliviada. ¿Qué pasó? Apenas pude decir. Un doctor entró antes de que Carlos pudiera responder. Daniel, soy el doctor Ramos. Sufriste un ataque al corazón. Estuviste en la UCI 3 semanas. Estás estable ahora, pero fue grave. ¿3 semanas? No podía creerlo. 3 semanas inconsciente, luchando por mi vida. Pregunté a Carlos por Isabel y Elena.
Su expresión cambió, se puso serio. Las llamé, Dani. El primer día que te trajeron aquí, les dije que estabas grave, que necesitaban venir, pero no vinieron ni una sola vez. No contestaron mis mensajes después de eso. Sentí como si me hubieran golpeado. Mi esposa, la mujer que amaba, no había ido a verme. Mi suegra, a quien había acogido en mi casa, tampoco. Intenté justificarlas en mi mente. Quizás estaban asustadas, quizás no sabían cómo manejar la situación, pero en el fondo algo se rompió. Carlos me miró y puso una mano en mi hombro. No estás solo, hermano. Yo estoy aquí. Los días siguientes fueron confusos. Me dieron de alta una semana después, con instrucciones estrictas de descansar y tomar medicamentos. Carlos me llevó a casa en su coche porque el mío seguía en la oficina. Durante el trayecto no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana, tratando de prepararme para enfrentar a Isabel y Elena. Quería creer que tenían una explicación, que todo era un malentendido, pero cuando llegué a mi casa, lo que vi me dejó sin palabras. Abrí la puerta principal con mi llave, sin hacer ruido. No avisé que venía. Quería ver sus reacciones. La casa estaba diferente. Había muebles nuevos, decoraciones que no reconocí. Subí las escaleras hacia mi habitación, la que compartía con Isabel. Cuando abrí la puerta, mi mundo se desmoronó. Mis cosas no estaban. Mi ropa, mi computadora, los libros que guardaba en la mesita de noche, todo había desaparecido. En su lugar, vi la ropa de Isabel, como siempre, pero también camisas de hombre, un cinturón que no era mío, un par de zapatos que no reconocí. Sentí que el aire me faltaba. Daniel. La voz de Elena me hizo girar. Estaba en la puerta con los ojos muy abiertos. Estaba nerviosa, casi temblando. ¿Qué haces aquí? La pregunta me enfureció. ¿Qué hago aquí? Esta es mi casa. ¿Dónde están mis cosas, Elena? ¿Qué pasó con todo lo mío? Ella balbuceó, buscando palabras. Nosotros pensamos que no lo lograrías. Carlos nos llamó. Dijo que estabas muy grave. Vendimos tus cosas para no sufrir, para seguir adelante. No podía creer lo que oía. Vendieron mis cosas porque pensaron que iba a morir. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la puerta principal abrirse. Era Isabel. Su risa llenó la casa, pero no estaba sola. A su lado, abrazándola, estaba un hombre. Lo reconocí de inmediato. Era su ex, Mario, el tipo del que ella siempre hablaba con desprecio, diciendo que era un perdedor, pero ahí estaba, con su brazo alrededor de mi esposa, en mi casa. Cuando Isabel entró a la habitación y me vio, su cara se descompuso. Soltó a Mario rápidamente con una sonrisa forzada. «Amor, ¿estás aquí? ¿Cómo estás?» No respondí. Estaba temblando de rabia. «¿Qué está pasando, Isabel? ¿Por qué vendieron mis cosas? ¿Por qué no fueron al hospital? ¿Y qué hace él aquí?» Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. «Dani, cálmate. Todo tiene una explicación. Pensamos que no ibas a salir. Y Mario, él solo vino a ayudar». «¿Ayudar?», exclamé. «¿Ayudar a ocupar mi lugar?» Elena intentó intervenir, pero la interrumpí. «¿Y qué es esto?». Señalé el collar de diamantes que brillaba en el cuello de Isabel. «Veo que no han perdido el tiempo. ¿De dónde sacaron el dinero para esto?». Saqué mi celular y abrí la aplicación del banco. Mi corazón se hundió. Gastos y más gastos, ropa de diseñador, un viaje a Cancún, joyas, restaurantes caros, todo con mi tarjeta, mi dinero. Mientras yo estaba en la UCI, luchando por mi vida, estuvieron gastando mi dinero mientras yo estaba en el hospital. «No fueron ni una vez a verme», grité. Isabel empezó a balbucear excusas, diciendo que estaba estresada, que necesitaba cuidarse. Mario, el ex, se quedó callado, mirando al suelo como si no tuviera nada que ver. No pude más. Salí de la habitación, bajé las escaleras y me metí en mi coche. Estaba temblando de rabia, pero también de dolor. Todo lo que había dado por ellas, todo lo que había construido, no significaba nada para ellos. Mientras conducía, tomé el teléfono. Primero llamé al banco y cancelé todas las tarjetas, incluidas las de Isabel y Elena. Luego llamé a mi abogado, Pablo, un amigo de confianza. «Pablo, necesito que prepares unos documentos. Quiero que Isabel y Elena devuelvan cada peso que gastaron sin mi permiso y quiero el divorcio». Pablo no hizo preguntas, solo dijo: «Dame un día, Dani, lo tendremos listo». Esa noche me quedé en un hotel. No podía volver a esa casa, no todavía, pero al día siguiente regresé. Llevaba una carpeta en la mano con los documentos que Pablo había preparado. Cuando Isabel y Elena me vieron entrar, se quedaron en silencio. Les entregué la carpeta con una sonrisa fría. «Ábranla», les indiqué. Cuando lo hicieron, sus caras se descompusieron. Eran 3 documentos. Uno exigiendo la devolución del dinero en 5 días o enfrentarían una demanda. Otro, los papeles del divorcio ya firmados por mí. Y el tercero, una orden de desalojo. Tenían un día para salir de mi casa o llamaría a la policía. Isabel empezó a llorar. «Dani, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Ya terminé con Mario.
Él no significa nada. Volvamos a ser una familia. Elena se unió suplicando, diciendo que eran mi familia, pero yo solo reí. Están advertidas, señalé y me fui. Esa fue la primera vez en semanas que sentí algo parecido a la paz. A la mañana siguiente me desperté con un propósito claro. No iba a dejar que me vieran débil. Me puse una camisa limpia que había comprado en el camino porque, claro, mi ropa ya no existía, gracias a Elena. Tomé un café fuerte y volví a mi casa. Cuando llegué, vi desde mi auto que Isabel y Elena estaban cargando maletas al coche de un amigo que había venido a ayudarlas. No me despedí, no las miré, solo escuché la puerta cerrarse y el motor del coche alejarse. Cuando entré a la sala, vi los papeles del divorcio sobre la mesa, firmados por Isabel. No había escrito nada, no había dejado una nota, solo su firma, temblorosa, como si hubiera dudado hasta el último segundo, pero no me importó. Era el primer paso hacia mi libertad. Esa noche dormí en mi casa por primera vez en semanas, pero no me sentí en casa. Todo estaba contaminado por lo que habían hecho. Decidí que al día siguiente empezaría a limpiar, literal y figurativamente. Contraté a una empresa de limpieza para que desinfectara todo y pedí nuevos muebles para reemplazar los que habían comprado con mi dinero. También llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. No iba a correr riesgos. Los siguientes días fueron un torbellino. Fui al banco a revisar mis finanzas. Aunque Isabel y Elena habían gastado una fortuna, mi empresa seguía generando ingresos y tenía ahorros que ellas no podían tocar. Hablé con Carlos por teléfono, agradeciéndole por haberme salvado la vida. Él sonaba preocupado, pero también un poco distante. Dani, descansa. Hombre, no te preocupes por la empresa, yo me encargo, me comentó. Algo en su tono me incomodó, pero lo atribuí al estrés. Después de todo, él había estado manejando todo mientras yo estaba en el hospital. 4 días después, algo inesperado sucedió. Estaba en la casa revisando facturas cuando tocaron la puerta. Era Isabel, sola con un maletín en la mano. Daniel, aquí está el dinero, señaló sin mirarme a los ojos. Abrí el maletín y conté. Era casi todo lo que habían gastado en efectivo. No lo podía creer. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Hice lo que tenía que hacer. No quiero problemas legales. Su voz era fría, sin rastro de las lágrimas de antes. Le indiqué que lo verificaría con el banco y ella solo asintió y se fue. Me quedé parado en la puerta con el maletín en la mano, preguntándome cómo demonios habían conseguido tanto dinero. Isabel no trabajaba, Elena tampoco. No tenían ahorros, no tenían propiedades. Algo no cuadraba. Decidí no pensar demasiado en eso por el momento. Lo importante era que había recuperado mi dinero, o al menos eso creía. Al día siguiente fui a la oficina por primera vez desde que estuve en la UCI. Quería retomar el control, volver a mi vida. Cuando llegué, todo parecía normal. Los empleados trabajando, los teléfonos sonando. Pero cuando me acerqué al estacionamiento, vi algo que me heló la sangre. Era Carlos, mi mejor amigo, el hombre que me había salvado la vida, besándose con Isabel en su coche. Elena estaba ya a su lado sonriendo, como si todo estuviera bien. Los vi despedirse. Escuché a Isabel decir, nos vemos esta noche, y entonces todo encajó. El dinero, el maletín, la actitud distante de Carlos. No podía creerlo. Mi mejor amigo, el tipo en quien confiaba más que en nadie, estaba con mi esposa, o exesposa, para ser exactos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo que Isabel me hubiera traicionado. Ahora Carlos, el hombre que consideraba mi hermano, también lo había hecho. Me quedé en mi coche sin moverme, viendo cómo se alejaban. No entré a la oficina. No podía enfrentarlo. No todavía. Esa noche llamé a Pablo de nuevo. Necesito otro favor, le dije. Quiero vender mi parte de la empresa. Pablo intentó convencerme de pensarlo mejor, pero mi decisión estaba tomada. No podía trabajar con alguien que me había apuñalado por la espalda. También le pedí que investigara si había algo sospechoso con el dinero que Isabel me devolvió. Quiero saber todo, Pablo, todo. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y dolor. Por un lado, me sentía libre. Isabel y Elena estaban fuera de mi casa. Los papeles del divorcio estaban en marcha y había recuperado mi dinero. Pero la traición de Carlos era un golpe que no esperaba. Recordé todas las veces que él venía a casa, cómo bromeaba con Isabel, cómo Elena siempre lo miraba con desconfianza. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Estaban juntos desde antes del ataque? ¿Fue por eso que Isabel no fue al hospital? Decidí que no iba a dejar que esto me destruyera. Fui al gimnasio, empecé a comer mejor y seguí las órdenes del médico al pie de la letra. También comencé a buscar un nuevo proyecto, algo que me devolviera la chispa. No quería ser el hombre que se derrumba por las traiciones. Quería ser el hombre que sale adelante, que demuestra que nadie puede quitarle lo que es suyo.
Traté de seguir con mi vida mientras mi abogado me ayudaba con la venta de mi porcentaje en la empresa. Pero pasó una semana y algo seguía inquietándome. Era Carlos. Necesitaba hablar con él para aclarar las cosas y para poder estar tranquilo de una vez por todas. Así que al día siguiente fui a la empresa. Carlos estaba en su oficina, sentado frente a su computadora. Cuando me vio, se levantó de un salto con una sonrisa que parecía genuina. «Dani, hermano, ¿cómo estás? No esperaba verte tan pronto». Su voz era cálida, pero sus ojos lo delataban. Había nerviosismo, una chispa de miedo. Me senté frente a él sin sonreír. «Necesitamos hablar, Carlos», señalé con un tono que no dejaba espacio para bromas. Cerré la puerta de la oficina y lo observé. Él se sentó lentamente, como si supiera que algo grande venía. «Te vi», apunté sin rodeos, en el estacionamiento con Isabel. Y Elena estaba ahí sonriendo como si todo estuviera bien. «¿Qué está pasando, Carlos? Dime la verdad». Su cara cambió. La sonrisa desapareció y por un segundo pareció que iba a negarlo todo, pero luego suspiró. Se pasó la mano por el pelo y bajó la mirada. «Dani, lo siento, sus palabras. No quería que te enteraras así». Quise gritarle, pero me contuve. «Explícame», indiqué, los dientes apretados. Y entonces todo salió. Carlos confesó que él y Isabel habían empezado a hablar más mientras yo estaba en el hospital. Comentó que ella lo buscó llorando, diciendo que estaba devastada por mi estado. Él, como el idiota que ahora sé que es, le creyó. Señaló que al principio solo quería ayudarla, pero que una cosa llevó a la otra. «No planeé que pasara, Dani. Fue un error», susurró con la voz quebrada. «¿Un error?», repetí. «Un error es besarla en el estacionamiento. Un error es darle el dinero para que me devolviera lo que gastaron, porque eso hiciste, ¿verdad? Ese maletín no salió de la nada». Carlos se quedó callado y eso fue toda la confirmación que necesitaba. Pero había más. Le pregunté si había usado dinero de la empresa y su silencio fue ensordecedor. «Responde, Carlos», le exigí, perdiendo la paciencia. Finalmente, admitió que había sacado un préstamo de las cuentas de la empresa para ayudarla. «Iba a devolverlo», indicó. «No quería que te metieras en problemas legales con ella». No podía creer lo que oía. No solo me había traicionado con mi esposa, sino que había puesto en riesgo nuestra empresa, el sueño que construimos juntos. Me levanté temblando de rabia. «Estás fuera, Carlos. No quiero volver a verte. Hablaré con Pablo para vender mi parte de la empresa, y si descubro que tocaste un peso más de lo que admites, te juro que no vas a salir bien parado». Él intentó hablar, pedirme perdón, pero lo interrumpí. «No quiero tus disculpas. Quiero que desaparezcas de mi vida». Salí de la oficina sin mirar atrás. Vendí mi parte de la empresa un mes después. Firmé los papeles con un comprador que Pablo encontró, una empresa tecnológica interesada en nuestra cartera de clientes. El dinero de la venta fue más que suficiente para empezar de nuevo. Comencé con una nueva empresa, solo, sin nadie más que me pudiera traicionar, y con mis conocimientos espero llevarla al éxito. Así que si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, donde el mundo que construiste se derrumba, recuerda esto: no eres lo que otros te hacen, eres lo que decides hacer después. Yo decidí levantarme y no me arrepiento.